Sebastián Sal, abogado de las 43 mujeres que denuncian al Opus Dei. Lucas Lecur, abogado y miembro de ECA, que es la organización que está promoviendo este evento. Y Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA desde el año 2023. Les voy a rogar a nuestros invitados de este módulo, algo que para mí es obvio, no sé si para ustedes, espero que sí, brevedad y claridad, evitar los tecnicismos y ser, digamos, lo más didácticos posibles en sus intervenciones. Y empezamos, si no les molesta, ¿no? Y empezamos con el turno de Sebastián Sal. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Eh, bueno, ante todo, agradecer a ECA por darnos esta posibilidad, a los presentes aquí en esta sala y también a todos los que están online siguiendo esto. En este bloque, lo que nos dijeron es hablar un poco de la cuestión jurídica. Eh, Hola, ahí se escucha mucho mejor, entonces vuelvo a decir de vuelta lo mismo, no sé si se escuchó. Ustedes sí, pero no sé si por internet. En principio agradecer a ECA que nos ha convocado a esto, agradecer a los que están aquí presentes y agradecer también a toda la gente que está online y a todos los que apoyan esto, por la verdad. Estábamos hablando hace un minuto acá en el corte, en el café, y decíamos que hace 4 o 5 años atrás, cuando empezamos esto en plena pandemia, que yo recibí un mail de 43 mujeres que me pedían esto. Yo estaba en mi casa de jogging y una remera atrás de una computadora, como todo el mundo. Y yo al principio medio no lo podía creer. Decía, ¿será qué es esto? No sé qué. Pensar de ese momento a esto, a todo lo que pasó en el medio, la verdad que es increíble. Y a la cantidad de gente que nos ayudó y que está pendiente de esto y a lo que, desde estar reunidos con el Papa hasta el apoyo de un montón de gente, la verdad fue algo interesante. Jurídicamente, por lo que estuvieron acá contando y por lo que ya sabemos por los medios de prensa y demás, lo que acá tenemos es una captación de personas. El artículo 140 y 145 bis y 145 ter del Código Penal son los que se aplican. El 140 dice que sean reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujera a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. Y acá vemos que es exacto lo que pasó. ¿Qué pasaba acá? Acá lo que pasaba es que en forma organizada, una institución, el Opus Dei, como ya lo dijeron también en el bloque anterior, es una institución vertical. O sea, los numerarias, no hacen lo que quieren, no funcionan a pata libre, sino que hacen lo que les dicen que tienen que hacer. Esto estaba organizado, estaba escrito, o sea, en el Opus Dei no hay lugar para la improvisación. Con lo cual, de vuelta, acá tenemos cabeza del Opus Dei, estructura piramidal para abajo. Y entonces, esto no era algo casual que se le ocurrió a alguna trastornada, pues es lo fácil, alguna directora media trastornada de un centro, sino que era algo que se les daban órdenes. Y las órdenes en el Opus Dei las da el prelado, del prelado para abajo. Entonces, fíjense que se había armado toda una estructura en la cual se decidió captar a menores de edad. ¿Cómo se las captaba? ¿Cómo era esto? Se había organizado un sistema por el cual numerarias, en principio, iban a diferentes lugares del país, generalmente buscando familias con necesidades económicas, con muchos hijos, eso sí tienen que ser católicos, es importante, porque si no, no les servían, para, y les ofrecían en esto venir a la ciudad de Buenos Aires, a que sus hijas tuvieran otro futuro, a que vinieran a estudiar en una escuela mejor, supuestamente una escuela que iba a ser como de hotelería, que les iba a dar una buena salida laboral y demás. Pero lo que había escondido atrás de esto era, en realidad, la idea de que de captar esas menores para que fueran numerarias auxiliares del Opus Dei. Y una vez que fueran numerarias auxiliares del Opus Dei, no poder tener acceso a un montón de cosas. Obviamente, al ser del Opus Dei, estas mujeres, la vocación de numeraria auxiliar del Opus Dei es ser una empleada doméstica del Opus Dei. Obviamente, gratuita, mano de obra gratis. ¿Y por qué hablamos de reducción de la servidumbre, esclavitud y demás? Porque estas mujeres no cobraban sueldo.
no tenían tampoco vacaciones, no podían salir libremente a la calle. Y estamos hablando de menores de 14 años y medio. Porque acá lo que también se habla siempre, y el Opus Dei lo ha dicho un montón de veces, que la incorporación al Opus Dei es progresiva. Que a los 14 años y medio uno pide la admisión, después pasan 6 meses y uno lo acepta, ¿no? O hasta los 16 años y después cada año se empieza a hacer, se renueva hasta que es algo que se llama oblación y después se termina con la fidelidad casi 7 años después de uno haber entrado. Y dice, ahí uno realmente es del Opus Dei. Todo es discutible, pues no es la estructura legal armada, pero lo que es cierto es que desde el momento que una de estas chicas decía, yo quiero ser del Opus Dei, sin saber mucho, como dijeron antes, que era hacer una numeraria auxiliar y que era para toda la vida, chicas de 14 y medio, 15, 16 años, desde ese momento las sacaban de su familia, no les permitían tener contacto con ellos. Es más, lo primero que le decían es no le cuentes esto a tus padres. Es más, les hacían usar silicio y disciplina, que son, el silicio es como una especie de malla de alambre con unos pinches, uno se la pone alrededor de la pierna, y las disciplinas como un látigo. Y esto que quizá pueden decir, bueno, esto es normal en la iglesia, esto es... La pregunta, una socia mía me lo planteó de una forma muy fuerte. Me dijo, imagínate que un chico de 15 años hoy vaya a un colegio y diga que se autolesiona. Es más, y que no se autolesiona porque él quiere autolesionarse, sino que porque alguien le dijo que tiene que hacerlo. La reacción sería inmediata, ¿no? Llamar a los padres, avisar a los padres, sacarlo al chico de esa institución. Bueno, esto es la gravedad del tema. Y luego ya disponer, como dijeron también hace un rato, que es tal cual y coincido, la cosificación de las personas, donde estas personas pasaban a hacer cosas, a servir al Opus Dei, a ser un objeto más del Opus Dei. Está el cuento del burro que se deja la vida, que esto les contaban, ¿no? Y que lo mejor que me puede pasar es morirme dentro del Opus Dei, que con mi piel después del burro a la noria, dar vueltas, sacar eso y hacer un bombo, y que con la piel del bombo, y uno dice, ¿ese es tu objetivo de vida? O sea, ¿que te querían para eso? Sí, te querían para eso. Entonces, esto es brutal. Y esto que nosotros pensamos que pasaba, porque en realidad tenemos en la investigación, vuelvo un poquito a la parte de la investigación se inicia porque a raíz de las denuncias periodísticas hubo una asociación civil que hace la denuncia. Hacen la denuncia ante la Protex, que es la Procuración de Trata acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. La Protex llama a la gente de esta asociación, que no tenía idea, había visto un programa de televisión y no mucho más, y ahí es cuando nos llaman a nosotros. Y nosotros nos presentamos en calidad de querellantes, ¿no? Y ahí son durante 2 años, la Procuraduría hace una investigación muy completa, en la cual termina imputando a los vicarios del Opus Dei. Los vicarios del Opus Dei son, los vicarios del Opus Dei durante esa etapa, ¿no? Son aquellos que eran los representantes o las autoridades número 1 del país en la Argentina. Dentro de ellos está uno que hoy es el número 2 del mundo. Y posiblemente la imputación, por 2 motivos que les voy a contar, se extienda al número 1 del Opus Dei actual y se extienda también al vicario actual, también que no esté incluido. ¿Y esto es por qué? Porque en la investigación, una vez que el fiscal decidió citar indagatoria a estas personas, no los voy a aburrir, pero el dictamen fiscal tiene 116 páginas y además después fue ampliado porque teníamos unas fallas y las solucionaron y las ampliaron. Se citó, le piden esto al juez y el juez asume la instrucción. En principio la investigación la tenía el fiscal, la tenían los fiscales, pero luego el juez cuando llega a esto dice, yo creo que acá faltan cosas. El juez es el doctor Rafecas, los fiscales son los doctores Tayano, Mañano y Colombo, fiscales federales. Después cuando asume esto dice, faltan algunas cosas y pide ampliar la testimonial a una de las víctimas que nosotros representamos. En el momento de que esta víctima va a ampliar, le preguntan, les cuento, estas declaraciones se toman en cámara Gesell. La cámara Gesell, para los que no lo saben, acá en Argentina son con psicólogos y la persona. No hay abogados, no está el juez presente, se ve todo a través o de un espejo o de una filmación así vía internet, Zoom y demás.
¿Qué pasa? Cuando esta persona declara, le preguntan si había más personas, esto estamos hablando del año 2015, 2015 que esta persona se fue, pues dice, al momento de irse había más personas ahí adentro que sufrían lo mismo que ella. Y esta señora esta víctima da 3 nombres más. Y ahí es cuando el juez dice, bueno, sí, tenemos estas 3, que son actuales numerarias auxiliares del Opus Dei. Y fue declarada la primera hace como 2 meses. Y para sorpresa de todos, del fiscal, de nosotros y del juez, y seguramente también de la defensa, esta mujer dijo que estas cosas seguían pasando, que no le seguían pagando, que era un show lo que hacían en el depósito del dinero, que le depositaban dinero en el banco y atrás se lo sacaban, porque esa plata no le alcanzaba ni para pagar lo que tenía que pagar, porque tienen que pagar su propia residencia. Entonces, la palabra textual que usó, este es un show, y se puso a llorar. Se quebró frente a la psicóloga. Se puso a llorar y empezó a contar cosas, les cuento, fuertísimas. Y esto claramente cambió el ángulo de la investigación, porque estamos frente a un delito actual. Y esto generó un conflicto. ¿Por qué? Porque esta mujer le preguntó, ¿no hay más gente que vive con usted que en esta situación? Dijo, sí. Y entonces, pero esta señora numeraria auxiliar volvía al centro del Opus Dei después de esto, con los abogados presentes del Opus Dei que habían visto lo que decía esta mujer. Con lo cual, la verdad que nosotros y el fiscal, y entiendo que también el juez, pero estamos realmente preocupados, porque además se pidió que fueran psicólogos del DOVIC y de la Protex a ver el estado de estas señoras. Y esta medida todavía no se cumplió, aunque parezca mentira. ¿Por qué no se cumplió? Porque la defensa, los defensores de la Opus Dei, nosotros queremos tener a psicólogos nuestros presentes en este momento. Y acá no es una prueba para poner después, porque hay que darle un espacio a estas mujeres para que hablen solas. Después declararán testimonialmente o como víctimas en Cámara Gesell con todas las garantías judiciales. Esto está hoy en Cámara y es lo que tiene que resolver la Cámara. Y en realidad, ¿qué pasó también? Las 3 que venían a declarar, que tenían que venir a declarar, declaró una, imagínense, las otras 2 no aparecieron más. No sabemos en qué estado están, no sabemos qué pasó, pusieron excusas, una que yo no quiero ir, yo tengo mucho que hacer. En el mes de noviembre y diciembre tengo mucho que hacer, no voy a tener tiempo para ir al juzgado. Si son víctimas, las podemos llegar a entender. Si son testigos, la verdad que habría que traerlas por la fuerza pública. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Yo creo que lo grave acá, independientemente de todo, desde el punto de vista penal, y después ya cedo la palabra, díseme cuándo, pues si yo soy acá, puedo empezar a hablar 10 horas, si me dejan, y esto que me estoy limitado y me estoy conteniendo para no decir... Ahorita te muteo. Perfecto, cuando me digas me muteo. Entonces, antes de que me muteen automáticamente, yo digo que acá lo grave es que acá hay una institución que está dedicada a esto. Fíjense que dentro de los agravantes de esto, el artículo 145 bis y ter, dicen aquellos que mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Porque estas mujeres las asustaban también cuando se querían ir. Les decían, vos te vas a ir al infierno, no servís para nada y demás. Y fíjense que esto, que a lo mejor a nosotros nos puede parecer tonto, estamos hablando de gente que era de mucha fe y con muy poca cultura. Porque no buscaban a gente, no buscaban a intelectuales para esto. Buscaban gente pobre con muy poca educación. Entonces se creen, y si no sos vos, tus padres también se van a morir. Y si no vas a tener hijos mal, no nació hombre para vos. Vos tenés que hacer esto, sos una cobarde si no. Y además, al irlas aislando, ¿qué pasaba? Uno es como que vivía en una burbuja, como en una campana, aislada de la realidad. Les cuento una cosa, un detalle pintoresco del expediente. En el expediente el Opus Dei, para sostener lo buenos que eran, vuelvo un paso atrás, perdón. Los numerarias auxiliares escriben algo que se llama cartas al padre. Las cartas al padre es como una costumbre de familia en la cual uno le escribe al verdadero Opus Dei, que es el padre, ¿no? Contándole algo de su vida. Generalmente esas cartas obviamente se entregan abiertas y uno no puede contar realmente lo que siente, sino que trata de contar anécdotas divertidas. Padre, como rezo por usted, qué bueno que es usted, no sabe el apostolado y se te coste por cosas. Y no puedo poner mucho más porque enseguida se la tachan y se me escribe otra cosa, escribe una carta más positiva y demás. Bueno, el Opus Dei presentó las cartas que estas mujeres le habían enviado al padre desde el año 70 y pico para acá. O sea, las tienen a todas. Nosotros en su momento pensamos que era un desastre. Cuando vimos esto, le imagino como querella, pues sabíamos que las cartas eran todas buenas. Pero sin embargo, vimos que no eran tan buenas las cartas.
Pues las cartas decían cosas que permitían detalles de la vida de ella. Por ejemplo, cómo las movían del lugar, las tareas que hacían. Padre, hoy estuve muy enferma, pero trabajé igual 12 horas por usted, sacrificándome. O por ejemplo, hoy hay un detalle espectacular, que es gracioso si no fuera que es real. Parece que dos de ellas, porque nunca salían juntas, dos de ellas, caminando por la calle, encontraron dinero tirado en el piso. Y no sabían si el dinero era real. Porque claro, nunca habían visto dinero. Entonces agarraron un poquito, volvieron al centro donde ellas vivían y le mostraron al director y le dijeron, ¿esto es real? El director dijo, sí, ¿dónde lo encontraron? No, acá a la vuelta, vayan corriendo a ver si hay más. Y lo contaban como algo gracioso, ¿no? Como diciendo, no, no sabemos qué es. Y demuestra que estas mujeres no manejaban dinero. La mayoría de ellas se escaparon sin un peso. Esta mujer que declaró, entre otras las cosas que dijo, no tengo dónde irme, no tengo familia, no tengo plata, ¿dónde me voy a ir? Si me planteo irme. Y esto es lo que les ocurre hoy a estas. Hay muy pocas numerarias auxiliares hoy, por suerte, ¿no? Pero sabemos que lo grave es que esto sigue ocurriendo. Y lo bueno para las 43 es que algo que dijo esta mujer y que a nosotros nos golpeó, especialmente dijo, todo este sistema se aflojó o se relajó un poquito a partir del tema de las 43. Y le preguntaron, la psicóloga, que no tiene ni idea del caso por la que interviene o no, le dice, ¿y qué es el tema de las 43? Es un juicio que le están haciendo al Opus Dei. O sea, lo que hicieron las 43 mujeres, muy valientes, fue hacer temblar al Opus Dei. Hacer temblar al Opus Dei no solo acá, sino también a nivel mundial. Yo lo puedo contar esto, lo cuento ahora, no lo podía contar en su momento. Yo tuve una reunión de 45 minutos también con el Papa Francisco a finales del 2024, en la cual hablamos del tema. Estuvimos solos 45 minutos hablando de esto. Y la verdad que la iglesia está enterada de todo, por eso queremos que la iglesia, esperemos, tome medidas. Nuestra denuncia es contra el Opus Dei. Y acá, increíblemente, las autoridades eclesiásticas no han recibido a las víctimas. Esto al día de hoy. Yo estoy esperando que me llame el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, lo invito si está viendo esto, para decirme quiero conocer a las víctimas. Aunque más no sea para pedirle perdón, pues tampoco ni siquiera hemos tenido un pedido de perdón del Opus Dei. El perdón es si ellas se sintieron mal, si alguien se sintió ofendido. ¿Cómo no me voy a sentir ofendido si me hiciste trabajar para vos? 2 horas por día, sin vacaciones, sin sueldo, sin casa, sin poder salir, sin poder ver televisión, sin poder hacer nada. Alejándome de mi familia, entregándote toda mi vida. ¿Cómo no voy a estar ofendido? ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Entonces, esto es fuertísimo. Y esto es lo que se está ahora estudiando, lo que está investigando la justicia. Y lo peor de todo, como digo, que esto, según lo que parece, no es algo que pasaba, es algo que pasa. Con lo cual, ¿qué harían ustedes? Y esto, ¿no es cierto? Me parece que la respuesta es fácil. Si ustedes fueran a la justicia y se enteraran que una persona está secuestrada con su secuestrador, ¿la dejarían estar ahí o la irían a buscar? Nos llama la atención que no las hayan ido a buscar todavía, la verdad. Y creo que esto es casualmente porque es una organización poderosa, porque no es un trastornado que está haciendo esto, sino que hace un rato decían, en la Argentina hay una universidad, la Universidad Austral, yo no sé si es buena o mala, desconozco, nunca fui, no puedo opinar respecto de eso, pero sí lo que sé es que le dan muchos cursos al Poder Judicial y que muchos jueces del Poder Judicial dan clases en la Austral. Sebastián, tenemos Sí, que... cortamos acá. Te tengo que cortar. Lo dejo y les paso a ellos que van a hablar de la Te parte tengo más que cortar técnica. así de tajo, porque el tiempo nos está ganando. Ningún problema. El turno de Lucas Lecour, abogado y miembro de ECA. Nuevamente, perdón, muchas gracias y le paso el micrófono. Bueno, primero los agradecimientos formales a ECA y a los organizadores de este evento, y también quiero felicitar por la valentía a las 43 víctimas sobrevivientes, también a Paula y a Sebastián por esta valentía, por esta causa que están llevando adelante. Nosotros, como miembros de ECA, llegamos a ECA a través de un caso que tuvimos en Mendoza, un caso que llevamos con una organización de derechos humanos que tenemos en Mendoza, que se llama SUMEC. Este caso fue conocido como el caso Próbolo. Para los que no saben, es un caso que sale a la luz en el año 2016
a raíz de una persona que denuncia abusos sexuales en el Instituto Antonio Próbolo, un instituto para niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos. Y a partir de esa denuncia empiezan a surgir más denuncias y entonces se abre una investigación muy profunda sobre la situación de lo que estaba pasando dentro del próbolo, se cierra el próbolo y se detiene a las personas que estaban siendo mencionadas en estas denuncias, en estas cámaras GESEL que se hacía a las víctimas. El caso, lo interesante y lo que me parece importante traer acá para que pensemos y sigamos viendo de qué manera hacer incidencia para que este caso no solamente quede en un pedido de imputación, sino que se ordenen las siguientes medidas que corresponderían, teniendo en cuenta la pena que tienen los delitos que se están investigando, es que nosotros en el próbolo lo que observamos es que había una estructura por parte de la Iglesia Católica de encubrimiento y de tapar esto lo más que se pudiera. Entonces, si bien no podían frenar la prensa, y era nuestra mayor aliada en esa investigación, sí lo que intentaron hacer fue no colaborar de ninguna manera con la investigación penal. No nos daban los legajos de las personas que estaban acusadas, de los sacerdotes, no nos daban la investigación que ellos llevaban adelante, la investigación interna que ellos llevaron adelante. No le interesaba pedir perdón a ninguna de las víctimas, ni el estado en el que se encontraban las víctimas, a pesar de ser niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Y la investigación la tuvimos que llevar con muchísima dificultad y obtuvimos algo que es histórico por el monto de la pena, ya que en ninguna parte del mundo se había logrado condenar a un sacerdote, a sacerdotes a las penas de 42, 43 y 45 años de prisión. Esto generó un impacto internacional que nos pareció importantísimo aprovecharlo. ¿Y cómo lo aprovechamos? Yendo a Naciones Unidas a presentar el caso a determinadas relatorías y al Comité contra la Tortura y al Comité de Derechos del Niño. ¿Y por qué fuimos a esos comités? Porque si bien el Estado del Vaticano no es un Estado miembro de Naciones Unidas, sí forma parte de Naciones Unidas como un Estado observador y ha firmado algunos tratados internacionales, entre ellos el Tratado contra la Tortura y la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, tanto la Convención contra la Tortura como la Convención de los Derechos del Niño tienen un comité que de alguna manera hace recomendaciones a los estados cuando observa que no hay un cumplimiento de ese tratado. Estos comités en el año 2014 tanto el del derecho del niño como el contra la tortura, habían llevado adelante algunas recomendaciones contra el Estado del Vaticano que estaban vinculadas a exigirle al Estado del Vaticano que colaboraran con las investigaciones penales sobre los abusos sexuales que estaban ocurriendo en distintas partes del mundo, que dejaran de trasladar a los sacerdotes que cometían estos abusos a otras jurisdicciones, que no interpusieran lo que firman el Estado del Vaticano con los estados, los concordatos, perdón, no me salía la palabra, los concordatos, que no interpusieran los concordatos para negarse a colaborar con la justicia y que repararan a las víctimas adecuadamente. Porque ¿qué es lo que hacen en la mayoría de los países? Es callan a las víctimas, las indemnizan, esas indemnizaciones son con una cláusula de confidencialidad y el caso se cierra. Y esa era la metodología que estaba llevando a cabo el Estado Vaticano en la mayoría de los países donde surgían hechos de abuso sexual. Esto que nos permitió la presencia de las víctimas y la estrategia de litigio internacional que llevamos adelante junto con ECA, nos permitió que las relatorías intimaran, y también esto es un hecho histórico, al Estado del Vaticano a informar sobre estas metodologías. En el año 2021, la pandemia en el medio nos impidió que esto se hiciera rápidamente, porque nosotros fuimos en febrero del 2020, en marzo nos agarró la pandemia, entonces no sabíamos qué había pasado con nuestras peticiones en Naciones Unidas, y en abril del 2021 las relatorías que habíamos ido a ver, que era la relatoría de personas con discapacidad, la relatoría de abuso sexual infantil, la relatoría de verdad y justicia y de no repetición, y la relatoría contra la tortura, está apuntando Sergio acá, gracias. Ellas en conjunto hacen una petición al Estado del Vaticano que informen sobre esta situación, que informen sobre esta metodología, esta práctica que tienen muy aceitada, y esto de alguna manera es lo que empieza a generar dentro del Estado del Vaticano un cambio de percepción y un cambio de metodología que creo
y me parece que esto es lo valorable y lo que hay que empezar a aprovechar. El hecho de que haya estado el Papa Francisco hablando 45 minutos con vos sobre el caso del Opus Dei, que hace un mes atrás ha estado con ECA hablando sobre los otros casos de abuso sexual, demuestra que hay una necesidad de cambio y que es importante, o al menos hay una parte de la Iglesia Católica que está dispuesta a rever estas conductas Perdón, lo tenía alejado. Que hay una parte de la Iglesia Católica que está dispuesta a rever esta conducta, estos encubrimientos, esta metodología y abrirse a una posibilidad de cambio en serio. Y es allí donde también resurge justamente el lema que tiene ECA y que nosotros intentamos replicar en los lugares en los que estamos, que es el de tolerancia cero. Y tolerancia cero significa tolerancia cero a los abusos. Y cuando hablamos de abuso, no estamos hablando solamente de abusos sexuales, porque este caso nos demuestra que hay delitos mucho más allá de los abusos sexuales, y estamos hablando de un abuso institucional. Es una institución que lleva distintas metodologías para cometer delitos, cualquier tipo de delito, porque en este caso podemos hablar de delitos de integridad sexual, podemos hablar de servidumbre, reducción a la servidumbre o trata de personas, o podemos hablar de temas financieros. Porque el sodalicio, por ejemplo, es un caso donde claramente se ve los delitos de tipo económico. Entonces, eso es lo importante, empezar a quitar el velo a estas instituciones, empezar a visibilizar esto que no quieren mostrar y mostrar cómo se aprovechan de una estructura tan importante y se aprovechan de la fe de la gente para cometer delitos. Simplemente eso. Gracias, Lucas, por la brevedad. El turno final de Sergio Salinas Giordano, abogado y miembro del directorio de ECA desde el año 2023. Sergio. Bueno, gracias. Yo ya saludé y dije bienvenido a todos. Como verán, esto que nos apuntamos, porque somos socios además y amigos, entonces trabajamos permanentemente juntos, y esa campaña que hicimos internacional provenía de un trabajo cotidiano que es el que está haciendo justamente Sebastián Sales. La remera tras la computadora y empezar a trabajar. Empieza así, siempre. Empieza cuando vos decías, se me ocurre hacer la denuncia. A modo de síntesis, y tomando los otros dos, porque parte de Lucas me robó un poquito lo que yo iba a decir, entonces me quedé, inventé ahora algo. Mejor. Para eso quería. Pero hago una síntesis que es importante porque yo tengo un título acá que es para todas, a las cuales felicito, y a las que están escuchando, que seguramente serán muchas más, que capaz que está prescrita la causa, pero que hicieron de prueba para el trabajo actual. Yo me puse como título reconocimiento de derechos. Entonces tienen que construirse en derechos, tienen que sentir que tienen derechos. Estoy viendo acá a Julieta, lo hemos hablado muchas veces, o sea, tienen que sentir que se puede. Y esto, como decía Lucas, Lecur tiene que ver con notar que hay instituciones que están reaccionando. Hay instituciones nacionales, acá, como dijo Sebastián, que cuesta, porque la justicia está atravesada por este poder, lo digo genérico para que cada uno se ponga el saldo, como dice el dicho, como también la propia iglesia como institución, en contextos de encierro. O sea, no importa que sea la iglesia esta católica, apostólica, romana o la que se les ocurra. Es cualquier, o en Estados Unidos, los Boy Scouts, o cualquier institución de encierro que tengan en la cabeza. Entonces, a modo de síntesis, lo que decía Lucas, vimos, y esto piénsenlo para ustedes, que veíamos los delitos de acción, es decir, el que cometía el delito concretamente, es decir, el que penetraba a la víctima, el que abusaba. Veíamos la omisión, que era la que no denunciaba. Acá lo tengo. Ahí fue cuando fuimos a la parte internacional y obtuvimos respuesta. Además, logramos la investigación canónica, la que justamente hasta el día de hoy, en este caso no la tienen, la logramos. 6 años después, pero la logramos. Por supuesto, con hasta él golpeando yo el timbre del Dicasterio para la Doctrina de la Fe al lado del Vaticano con la Guardia Suiza, que no nos atendieron. Hicimos todos los mecanismos de comunicación porque, por supuesto, decían, el próbolo, yo no soy próbolo, yo soy arzobispado. Ah, pero yo la iglesia, no, vayan a preguntar a la vuelta que es como un poco como hablaban recién, que es el OPO, hablábamos internamente. Todos decían, soy pero no soy. Como el culpable es el otro, pero no yo. Y finalmente, en la justicia de Mendocina, gracias realmente a los medios de comunicación, se logró el encubrimiento, hasta los investigadores canónicos quedaron imputados, por supuesto,
el poder supuso que después quedaron absueltos, pero quedaron imputados en términos con castizos de pintaron los dedos por encubrir la prueba. Y como dice Sebastián, con algo muy triste, cuando estábamos en Roma en el 2020, recibimos un mail del Vaticano que decía que se querían juntar con las víctimas, no olviden, sordas, sin los abogados, a las afueras del Vaticano y sin el Papa. A lo cual dijimos, no, y de paso te notificamos, ya que no queríamos, ya que sabes lo que queremos, aprovechamos la oportunidad y nos notificamos. Fue un restaurante, 10 de la noche, ya con la capa caída, cansados de que no íbamos a poder, y se logró. Y eso fue días antes de la pandemia. Esto lo digo como mensaje porque desde ECA y el objetivo que tenemos es lograr ir viendo, como dije al principio, que la tolerancia cero tiene expresiones. Esa es una, la del litigio estratégico que habla Luca, la que Sebastián, con todos ustedes, está llevando a cabo. La otra es la prevención, trabajar en que los institutos de encierro existan compliance, que se conocen de otra manera los nombres, pero es que uno pueda tener la capacidad de Estado, o sea, Argentina, Irlanda, Perú, quien sea, decir, toc, toc, abro la puerta como un supervisor de escuela, quiero ver qué pasa acá. Déjeme ver qué pasa. O sea, la inspección de trabajo sería acá, no sé si la subsecretaría de trabajo que ingrese a ver. Ese es un aspecto que ya lo hemos trabajado, inclusive ECA firmó un convenio con los jesuitas alemanes, se firmó hace 2 años y que se copió el mecanismo de prevención en otro lugar que se llama la prevención de la tortura, como si fueran las cárceles, es decir, gente en contexto de encierro que tengan derecho a que venga un externo a ver qué está pasando adentro. Entonces, eso también existe y eso también hay algunos que desde adentro, en este caso la iglesia sería la versión jesuita, yo no soy muy experto en el rubro, de hecho no lo soy, soy penalista, pero lo aceptó y lo firmó. Eso como primeras 2 síntesis. Y todo lo que quería decirles concretamente es el camino del tiempo. El tiempo es muy tirano. El tiempo solamente sirve para haber más víctimas. Esta es la parte que me robó Luca. Pero es que realmente el tiempo afecta a las víctimas. Y lo que beneficia es al victimario. Porque después dicen, prescribió, o ya no quiere la víctima ir de nuevo una u otra, o 3 o 4 veces, o se cansó, porque lo que no siente es justicia. Por eso el título inicial es reconstruyámonos en derecho, sepamos que tenemos el derecho. Aun cuando está prescripto, a lo que trabajamos mucho en La Plata, en un caso que es el caso Sider, conocido, por el caso Hilarás de la Corte, que dijo que ahora está prescripto, salvo que digan que es inconstitucional, es decir, que no puedan prescribir ciertas cuestiones, que hay matices ahí mismo, tienen derecho a que se las atienda. Tienen derecho a que digan, miren, pase por acá, la vamos a escuchar, o lo vamos a escuchar. A mí me pasó esto, un psicólogo, como decía Sebastián, en una cámara GESEL, que diga, el testimonio es creíble, pero sabe que hasta acá llegó, no podemos ir investigando, pero hay un límite. O no, en este caso sí podemos ir investigando. Pero ese derecho a la verdad, ese derecho a saber, Argentina tiene obligación de darlo. Entonces, si Argentina no lo da y te ponen el sello prescripto y te quedaste ahí, es cuando vos decís, bueno, ahora me voy a una instancia internacional, como hablábamos recién, a que Argentina empiece a acomodarse internamente. Por eso la valentía de ustedes no termina acá. Es continuar. Ustedes abrirán el camino. Muchas de las 43, cuando nos permitieron leer, supimos que sirven de prueba para las otras 5, ¿no? Si no me equivoco el número exacto, que es el caso vigente. Y eso es porque, como dijo Lucas, tanto el Comité de los Derechos Niños como el Comité contra la Tortura específicamente le dijo al Vaticano, hagan algo. Basta de tomar esa conducta sistemática. Las palabras son sistematicidad, traslado. De hecho, los nombres concretos son por movilidad, un código de silencio y la falta de cooperación procesal. Es decir, me da la prueba, me dice quiénes son los que estaban ahí, me dice cómo son eso, como contaba recién él, ¿qué firmaron? ¿Qué es esto del testamento? O lo escuchaba otra vez Paula contaba el finiquito. ¿Qué es esto del finiquito? ¿Qué estos son estas hojas firmadas en blanco? Eso, basta. Hoy esa obligación, que si bien la tiene, como estamos contando, la Iglesia, también la tiene Argentina, repito. Hoy la tiene el juez Rafeca. Sacando la cuenta, lleva 1 año y 6 meses con un requerimiento de 109, había leído, pero bueno, serán 110, 100 hojas, suficiente para que 3 fiscales especialistas en la temática actúen.
Entonces, hoy Argentina ya está con una demora de 1 año y medio de actuar. Como dijo, es muy claro. Si están violando, pongámoslo en términos concretos, si en esa puerta están violando a alguien, de hecho, la ley permite que hasta yo lo vaya y lo detenga y me lo lleve preso a la comisaría. ¿Por qué en un delito flagrante, que es lo que estaría pasando con las otras personas, no está actuando la justicia? Entonces, eso tiene que ver con esto que les estoy diciendo, que son formas de la tolerancia cero. Yo, en lo personal, y ahora me va a costar, pero me va a ayudar Lucas, tenerme el micrófono, y ahí termino sí, con por una favor. seña, es lo siguiente. En el ámbito de los chicos sordos, que está en la lengua de señas de sordo, decir víctima es esto, es hacer así. Esto es ser víctima. Y esto es ser sobreviviente. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que dejen de ser esto y hagan esto. O sea, salir adelante. Ese es el reconocimiento que tienen que sentir en derechos. Gracias. Muchas gracias a los integrantes de la mesa me han sorprendido, ¿eh? Por su agilidad, claridad, por decir en fácil cosas complejas y técnicas. Han sido Sebastián Sal, Lucas Lecur, Sergio Salinas. Vamos a hacer una brevísima pausa. Antes de eso, nada, no hubiésemos llegado hasta acá si no hubiese sido por las víctimas que han tenido el coraje de hablar, el periodismo investigativo, abogados, activistas, gente que se compromete en estos casos, y no podemos dejar de mencionar, aunque no sean la mayoría, aquellas autoridades y miembros de la Iglesia Católica que tratan de hacer las cosas bien. Ojalá fuesen la mayoría. No lo son, lamentablemente, pero los hay. Y una de las cosas que nos dejó como experiencia el caso Sodalicio es que cuando uno puede hacer sinergia con todos estos elementos, se pueden lograr cosas. Nada más quería decir eso. Tenemos tiempo para un agua, un café, estirar las piernas y regresar con la parte final que considero la más importante y va a moderar Paula Vistañino y que son los testimonios de las víctimas.